está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Quiero darle gracias primeramente al Señor por este privilegio. Quizás sea la persona menos indicada para ser el portador de la palabra de Dios en esta noche, pero doy gracias a Dios, como ya lo dije, y también gracias a mi hermano pastor por concederme la confianza en mí para ser el portador de su palabra. Quiero invitarles, hermanos, que nos pongamos de pie. Vamos a leer la Biblia, la palabra del Señor. En el libro de Segunda de Timoteo, bienvenidos todos. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 6 y 7. Para la gloria de Dios. ¿Estamos listos, hermanos? Y dice la palabra del Señor: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué tal si lo repetimos otra vez el verso 6? Por lo cual, Pablo, llamando a Timoteo, le decía: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios, iglesia de Hollywood, espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Voy a invitarles que vengamos en palabras de oración. Señor, tu palabra ha sido leída. Es el momento tuyo, Padre. Espíritu Santo, toma el control de este lugar. Di las palabras, Señor. Di las palabras que quieras que yo diga. Úsame para tu gloria y tu honra. Mi único propósito en esta noche es que Jesucristo sea exaltado. Para Él la gloria y la honra. Amén. Tomen asiento, hermano. Hace 2 días que mi garganta se me dañó. Y esperé tanto este momento para poder llevar a cabo este privilegio, y ayer casi no podía hablar. Y ya estaba pensando de tirar la toalla. Pero me dice mi esposa: no le vamos a dar gusto al diablo. Yo sé que en el nombre de Jesús va a poder. Así es que, hermanos, quiero en esta noche titular a mi pequeño sermón: la necesidad del Espíritu de Dios en nuestra vida. La necesidad de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Amén. Y quiero comenzar diciendo que de Cristo, la iglesia del Señor, está compuesta o está formada por todos aquellos cristianos en todo el mundo que un día, igual que usted y que yo, hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y que en obediencia a la palabra nos hemos bautizado. Pero también nos damos cuenta que en este tiempo final estamos viviendo un tiempo de, hermanos, un tiempo de grande apostasía, tiempos de incertidumbre, tiempos de inmoralidad, tiempos difíciles. Pero aún en medio de este tiempo, Dios levanta un pueblo remanente, un pueblo peculiar, un pueblo con un mensaje diferente a los que predican allá afuera. Un pueblo, hermanos, llamado a guardar los mandamientos de la ley de Dios, en especial el 4º mandamiento. Amén. Un pueblo llamado a guardar los mandamientos de la ley de Dios y a guardar la fe de Jesús. Y esa es la iglesia remanente, la iglesia adventista. Amén. Entonces, no somos un grupo de tantas que hay por ahí. Somos un pueblo peculiar, con un mensaje diferente, con una nueva revelación, con una luz diferente, para poder, hermanos, proclamar este mensaje, para poder proclamar el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14 y verso 6, donde dice
temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio han llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Amén, hermanos. Para eso Dios nos ha llamado. Para proclamar la hora del juicio de Dios ha llegado. Para proclamar salvación por medio de Jesucristo. Para proclamar, hermanos, que Jesucristo vuelve pronto a la tierra. Ahora que entendemos que somos la iglesia peculiar, con un mensaje diferente, con un mensaje poderoso, nos damos cuenta que tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio de acuerdo a San Marcos capítulo 14 versos 16 y 15, donde dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero Dios quiere que nosotros, usted y yo, la iglesia de este tiempo, la iglesia remanente, podamos llevar a cabo la obra de Dios. Pero muchas veces lo intentamos de hacer o lo hacemos, pero no vemos mucha eficacia, no vemos mucha productividad, no vemos mucho, como que las cosas no se dan, hermanos, porque nos hace falta un elemento que la Biblia dice: no es con espada ni con ejército, es con mi Espíritu Santo, es con el poder de Dios, hermanos, que vamos a poder realizar la obra de Dios aquí en la tierra. Tan necesario es el Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es la tercera persona de la Trinidad y trabaja en conjunción con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Y tú y yo no podemos hacer la obra de Dios en esta tierra si no tenemos el Espíritu Santo. Aleluya. Porque San Juan capítulo 6 verso 63 dice: porque la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Y si no tenemos el Espíritu de Dios, seremos, como dijo Pablo, como metal que reciñe. Nuestras predicaciones, nuestro trabajo no tendrá la eficacia que Dios quiere que tenga. Pero si le permitimos al Espíritu Santo de Dios que obre en nuestra vida, que nos guíe en nuestra vida, que nos enseñe a hacer lo que Él quiere que hagamos para su gloria, entonces las cosas serán mejores, hermanas. Y entonces podemos decir, como Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado el nombre del Señor, hermano. Quiero recordar las palabras de mi hermano Clayton, ¿verdad? Querido hermano y amigo. Aleluya. Hermanos, cuando yo estudiaba en una compañía que se llama Herbalife, es una compañía de nutrición, pero te da mucha motivación. Y dice que cuando uno convence a un cliente que tiene que usar los productos naturales y le da un producto a vender, no puede permitir que pasen 72 horas, porque se le va el fuego, se le va el avivamiento, se le va la emoción. Y yo quiero decirle especialmente a los que se acaban de bautizar, que no puedo permitirse hace exactamente 72 horas que se bautizaron. Y esta noche Dios viene y nos dice que vamos a avivar el fuego de Dios en nuestra vida, hermanos. Porque sin el Espíritu, sin el fuego de Dios, posiblemente nos vamos a desanimar. Pero si tenemos el Espíritu de Dios, el fuego de Dios en nuestra vida, vamos a ser más que vencedores. Alabado el nombre del Señor, hermano. Bendito sea el nombre de Cristo. Mi amado hermano, mi amigo es mi hermano Clayton, ¿verdad? Consideremos en esta noche cómo está nuestra relación, cómo está nuestra amistad con el Espíritu Santo. Porque a veces sabemos del Espíritu Santo en una forma teórica, o como decía el siervo Job: de a oídas te había, mis ojos te ven. Hermano, yo pienso que la obra de Dios sin la necesidad del Espíritu Santo no puede ser posible en la tierra, porque el Espíritu es el que da vida. Ya lo dije, amén. Hermanos, Juan el Bautista, comenzando desde el Nuevo Testamento, en el capítulo 3 de San Mateo, verso 1 y 2, dice que Juan vino bautizando y predicando y diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Y dice la Biblia que venían de toda Jerusalén y de Judea para ser bautizados por Juan en el desierto, en el río Jordán. Y cuando Juan veía las multitudes, veía a los fariseos y los saduceos, y Juan les decía: de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira de Dios? Pues ya el hacha está puesta a la raíz, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Y no penséis decir: Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras.
Y entonces Juan bautizaba y bautizaba, pero Juan se para y le dice: señores, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno detrás de mí, del cual yo no soy digno, ni tan siquiera encorvado de desatarle la correa de su calzado. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Amén, hermanos. A los nuevitos ya fueron bautizados con el agua, como bautizaba Juan para arrepentimiento y perdón de pecados. Ahora falta la otra cosa, la otra parte. La unción, la fuerza, la llenura, la fortaleza del Espíritu de Dios. Porque esto es lo que esta noche Dios viene diciendo, por lo cual te aconsejo, decía Pablo a su joven discípulo llamado Timoteo que estaba en Éfeso, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado mediante la imposición de mis manos. Te avivo que hagas la obra, que prediques, que exhortes, que prediques a Cristo, que des testimonio, que no te avergüences de Él. Y Timoteo lo hacía, hermanos. Pero Pablo fue informado que a lo mejor algo estaba desanimado en Timoteo. Quizá Timoteo ya no sentía la misma entrega, ya no había la misma entrega. Quizá ya no había el deseo de hacer la obra de Dios con aquel auge como cuando comenzó. Quizá ya no había el mismo deseo de orar, de leer los pergaminos, de entregarse. Pero Dios, que es sabio, Dios que es todopoderoso, le escribe la segunda carta al amado Timoteo, aleluya, y le dice: te aconsejo, Timoteo. Esta noche Dios nos aconseja a nosotros, iglesia de Hollywood, que avives el don del fuego de Dios que está en ti, porque en cada uno de nosotros Dios ha depositado de su Espíritu Santo, pero muchas veces está apagado, hermano. ¿Por qué? Porque vemos bancas vacías, porque vemos no hay entrega, porque cuando ya el estar en la iglesia los miércoles, los viernes, y esto para mí también, se nos hace fastidioso. Ya no queremos orar. ¿Cuánto hace que no lloramos en la presencia de Dios? Ni tan siquiera lágrimas de cocodrilo. Yo pienso que para hacer la obra de Dios, para hacer realmente el trabajo que Dios nos ha encomendado, nos hace falta algo, hermanos. Y en cada uno de nosotros, quizás a mí soy el primero, necesitamos avivar el fuego de Dios que un día nos fue dado. Dicen amén, hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, en el capítulo 3 de San Juan, la Biblia nos muestra un ejemplo de un hombre. Dice la Biblia que había un principal de la sinagoga llamado Nicodemo. Este vino en privado, quiso obtener una cita VIP con el Señor Jesús y vino de noche, no quería que nadie lo viera. Era un maestro, era un rabino, conocía la ley, era igual que Pablo, fariseo de fariseos. Y viene de noche y le dice: maestro, quiso impresionar al maestro, le dice: maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace las obras que tú haces si el Espíritu de Dios no está con él. Y Jesús se le quedó viendo y le dice: Nicodemo, no me impresionas con tus palabras. Lo quiso impresionar, hermano. Y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Porque de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu Santo, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no tiene acceso allá arriba a la patria celestial. Nicodemo, podrás tener mucha Biblia, podrás conocer de profecía, podrás conocer los 5 libros del Torá, del Pentateuco, podrás conocer los libros de Daniel, los libros de Apocalipsis, podrás ser adventista de hueso colorado, pero tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Está bien nacer del agua, pero ya no queremos del Espíritu. Y necesitamos el fuego de Dios, hermano. Es con mi espíritu, dijo el Señor. Separados de mí nada podéis hacer. Y Nicodemo dice: ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que un hombre vuelva a entrar de vuelta en el cuerpo, en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Cristo se le queda viendo y le dice: Nicodemo, tú eres un rabino, tú eres un teólogo de la época.
¿Cómo es que no sabes eso? De cierto te digo que lo que es nacido de la carne, carne es. Quizás muchos de nosotros solamente hemos nacido de la carne, hermanos. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el que anda en el Espíritu, dice la Biblia, busca las cosas de arriba. Pero el que anda en la carne busca las cosas de abajo. Entonces Nicodemo se queda. Y entonces, hermano, Cristo le dice, necesitamos nacer de nuevo. Yo he orado delante de Dios por este mensaje. Le he clamado. Le he preguntado, ¿qué hacemos, Señor, con esto? Tenemos que nacer del agua y del Espíritu Santo, hermanos. Quizás a su pastor, quizás a mí, quizás a los ancianos no los necesite siempre. Quizás un día necesite un favor y te lo hagan. Pero no puedes prescindir del Espíritu Santo, porque Él lo necesitamos todos los días, las 24 horas, cuando estamos dormidos, cuando nos estamos bañando, cuando en todo lugar necesitamos del Espíritu de Dios, hermano. El problema es que muchos de nosotros quizás lo tenemos contristado. El Espíritu Santo es una persona. Hágame un desprecio a mí o yo le hago un desprecio a usted, va a ver que se va a sentir incómodo. Y quizás muchos de nosotros hemos contristado al Espíritu Santo. Y por eso es que ya no nos salen ni lágrimas de cocodrilo, ya no queremos ir a la iglesia, solo vemos lo malo. Esa hermana no me gusta cómo canta, ese es el mismo hermano, solo ese lo pasan al frente. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Aleluya. Porque cuando nacemos del agua y del Espíritu, hermanos, entonces la cosa cambia. ¿Por qué hablo del Espíritu Santo? Porque Cristo prometió el Espíritu Santo. En los días previos a su captura, Jesús, cuando estaba orando a su Padre por sus discípulos, en San Juan 14, versos 16 y 17, dice: y yo rogaré al Padre que os dé otro consolador que estará con vosotros. El Espíritu que a la verdad el mundo no lo puede recibir porque no le ven ni le conocen, pero está con vosotros y estará en vosotros. Amén, hermanos. Pero en el versículo 15 dice, ahí está el detalle, ahí está el requisito para que el Consolador vaya a tu vida y a mi vida. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Aleluya. ¿Por qué no lo buscamos? San Juan capítulo 14, verso 15 al 17. Amén. Porque está escrito. Gloria a Dios. San Juan capítulo 14, verso 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces yo, dijo Jesús, rogaré al Padre y os dará otro consolador, porque hay muchos tristes esta noche, o habemos muchos tristes quizás, pero Dios promete darnos otro consolador que estaría con nosotros, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿A quiénes les dará el Consolador? A los que guardan los mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento, hermanos. Porque a veces guardamos uno, pero nos olvidamos de otros 7 más. ¿Y qué dice la Biblia, Santiago? Que si quebrantamos uno, ya nos hacemos quebrantador de todos. Si guardamos los mandamientos de Dios, dice que sus mandamientos no son gravosos, el Señor nos daría otro consolador. Qué bonito siento yo cuando mi pastor o mis hermanos que me aprecian me dan un abrazo, me dicen, me consuelan, me dicen: adelante, hermano, usted puede, usted la va a hacer, échale ganas. Si recibimos consuelo de un ser humano, imagínese del Espíritu Santo que te inunde su presencia. Como dice el Salmo 91, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya.
El consolador, hermanos, lo necesitamos. Por eso es que andamos muchos deprimidos y quizás andamos muchos tristes, porque necesitamos quien nos consuele. Que no lo consuele un impío ni una impía, ni un hijo del diablo, que lo consuele Cristo, que lo consuele su Espíritu Santo, hermano. ¿Por qué no lo están consolando? Porque quizás no estamos guardando los mandamientos. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces el tema es que necesitamos la llenura, necesitamos el fuego de Dios en nuestra vida. Aleluya. En los días previos, cuando Jesús fue ya resucitado, estaba con sus discípulos en unos minutos antes de su ascensión a los cielos. Él les dice que no se fueran de Jerusalén. Quédense en Jerusalén, porque dentro de no muchos días, les dice, ustedes van a ser llenos, van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Jesús habló del Espíritu Santo. No hay por qué tenerle miedo al Espíritu Santo si es Dios, ¿verdad? Entonces, van a ser llenos del Espíritu Santo, porque sabía Dios que después de que Él se fuera, el Consolador tenía que quedarse con ellos para que ellos pudieran hacer la obra, la comisión que les había encomendado. Y les dice, quédense en Jerusalén hasta que sean embestidos del poder. Y ya que estaban ahí cerquita, se acercan y le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Cristo les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Pero, verso 8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria, en la ciudad de los ángeles, en la ciudad de donde quiera, en todo el mundo, hermanos. Entonces, cuando tuviéramos la llenura, cuando tuviéramos la presencia, cuando tuviéramos la investidura del Espíritu Santo, entonces nuestro predicar, nuestro accionar sería más eficaz. Un día fuimos a evangelizar ahí con mi hermano Pastor Moreno y otros muchachos, y venía una muchacha que hablaba inglés. Yo hablo muy poquito por ahí, ¿verdad? Y le dije, vaya señorita, tome esta revista, usted que habla inglés, vaya con él. No, le tuvo miedo a la muchacha. Entonces fui yo y how are you? Bueno, y me recibió y me dice, mucho gusto. Estoy hablando el inglés y habla español. Dicen gloria a Dios, hermanos. Entonces, hermanos, Cristo les promete a sus discípulos que no se fueran, que estuvieran unánimes, que estuvieran juntos y que esperaran la promesa. ¿Cuál promesa? La que Joel había prometido en el capítulo 2, que había dicho que Él mandaría su Espíritu Santo. Y hermanos, capítulo 2 de los Hechos dice que vino el día de Pentecostés. Y estaban todos unánimes, 120, incluyendo a la madre de Jesús, María, estaba ahí con ellos también. Estaba en un aposento alto, en la segunda planta, cuando se oyó un estruendo, cuando de repente se oyó un estruendo y un viento recio entró, y dice la Biblia que cayó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban, y les fueron dadas lenguas como repartidas de fuego, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. La promesa se cumplió, hermanos. El Espíritu Santo llegó, los 120 lo recibieron porque estaban unánimes, estaban unidos. Nadie se creía más que otro, nadie decía que porque yo hablo inglés soy más que tú, que porque yo hablo coreano soy más que tú. No, estaban juntos, unánimes. Nadie decía ser dueño de nada. Ellos amaban a Cristo, ellos querían cumplir la gran comisión, y el Espíritu Santo llega y los bautiza a todos, hermanos. Y ustedes conocen la historia, no voy a hablar de eso ahora. Solo quiero enfatizar que el Espíritu Santo sí vino. Cuando vino el Espíritu Santo, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, la cosa cambió. Aleluya. La cosa cambió. Aleluya. Dice Pablo, la Biblia, que en el capítulo ya adelantito de, ¿cómo lo leemos? Libro de los Hechos, capítulo 2. Capítulo 2, verso 36. Capítulo del 2 de los Hechos. Para que no me estoy inventando, ¿verdad? Capítulo 2 de los Hechos. En el verso 36 dice: sepa pues, oh ciertísima
mente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y aquí dice, en el verso 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Después de la unción del Espíritu Santo, después del bautismo del Espíritu Santo, el primer sermón de Pedro fue tan efectivo, fue tan poderoso, Dios hablando por boca de él, que fueron añadidos, fueron aceptados como 3,000 almas. Hoy en día tenemos que rogar a la gente, ¿verdad? A las exclusivas. Aquí no, aquí somos más generosos, más corteses. Pero hay otras iglesias de donde yo vengo que ahí la gente pone el pie así. ¡Qué Cristo! No es a la fuerza. No es con espada ni con ejército. Es con el Espíritu Santo, hermanos. Pero me llama más la atención que en el capítulo 3 de los Hechos, Pedro y Juan dice que van el día miércoles a la hora, a las 7:15, a la hora de la oración, al templo La Hermosa. Aleluya. Y era traído un cojo de nacimiento que por muchos años estaba ahí en la entrada del templo. Aleluya. Y dice que siempre estaba mendigando, pidiendo limosna. Y ahí va Pedro y Juan. Y cuando ellos iban entrando a la entrada del templo a orar, este hombre les extiende la mano y les dice, les pide limosna. Y Pedro se queda mirándole y dice, Pedro se le acerca y le dice, Juan, ¿cargas algo? ¿Y tú? Nada. Y le dice, míranos a los ojos. Llega y le dice, míranos a los ojos. Y el hombre dijo, aquí me van a querer unos dolaritos. Y le dice Pedro, no tengo oro ni plata. O no tengo plata ni oro, como le guste más. Pero lo que tengo te doy. Aleluya. No tengo oro ni plata. Andaban como el hermano Enrique. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la Biblia que lo tomaron de la mano y lo levantaron. Había que tocarlo, porque eso fue lo que Cristo dijo. Sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Y lo levanta en la mano y dice que aquel hombre se enderezó, sus rodillas se le afirmaron y comenzó. Entró al templo alabando y glorificando, exaltando el nombre de Dios. Aquellas palabras de aquel hombre pescador tosco, hermano, pero bastó que dijera en el nombre de Jesucristo de Nazaret, bajo la unción del Espíritu Santo, el milagro se llevó a cabo, hermano. Por ahí habían pasado rabinos, sacerdotes, fariseos, saduceos y todas las religiones habidas y por haber, pero nadie había podido hacer hecho nada. Porque la empresa de Cristo no se mueve en lo humano, se mueve bajo la unción del Espíritu Santo, hermano. Los que anhelamos ministerio, los que queremos servir a Dios, hermano, esa debería ser nuestra oración siempre. Señor, aviva el fuego del don de Dios que está en mí. En la carne no se puede hacer nada. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Amén. Dice la Biblia que iban dos supuestos hermanos en los tiempos de Pablo y habían visto las predicaciones y habían visto los milagros que Pablo hacía, y por allá venía un endemoniado y le dijeron, en el nombre de Jesucristo, el que predica Pablo, levántate y anda. Y el diablo le dice, ¿what? ¿Qué les pasa? A Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. Eso no tenía el Espíritu Santo. Y brincando el demonio sobre ellos, dice la Biblia, los revolcó. Les pegó una buena revolcada, les quitó la ropa y los mandó desnudos. Esto no es de los hombres. Esta es obra de Dios. Esto es del Espíritu Santo. Esta no es política. Preparar sermones bonitos para arengar a la gente como están en Venezuela ahorita. No. Esto es de Dios. Dios es el que capacita, Dios es el que llena, Dios es el que unge. Y entonces, hermano, vamos a seguir adelante. Ya perdió el día.
Ya hablamos de Timoteo, ¿verdad? Pero quiero finalizar con algo que me llamó la atención, que se encuentra en el libro de Jeremías. Solo les voy a robar 5 minutos más. Jeremías es uno de los profetas mayores. La Biblia encierra a los profetas mayores, que son 4: Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, y está el grupo de los profetas menores. Pero Jeremías sale ahí por el año 727 antes de Cristo, en los tiempos del rey Usías, dice el capítulo 1 de Jeremías. Y Dios lo llama y le dice: Jeremías, ve a predicar mi palabra. Y dice Jeremías: vino a mi palabra de Jehová. Dice, mejor leámoslo, hermano. Jeremías capítulo 1 y el verso 4. Jeremías capítulo 1 verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí, dice: